lindas son nuestras mañanas en la Tucumana, qué lindo es poder acompañarlos y compartir la tucumanidad, lo que tenés que saber, las voces de los protagonistas. Viajamos en este viernes, te dimos las opciones en Fama y Ya y hablamos de la actualidad. Análisis económico, situación de la pequeña y mediana empresa. Le damos la bienvenida a nuestro querido Julián Bernat, asesor financiero. Tempranito ya, aquí en la radio. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenido. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, Julián, ¿cómo Debemos estamos? decir feliz 2026 porque... 2026 y feliz quinta temporada. Muy bien, muy bien. Juli, atento, nos venías escuchando. Qué rápido que pasa todo, ¿no? Impresionante. Tremendo. Quinta. No se puede creer. A vos se te nota más. Sí, a mí el tiempo se me nota más, es como una prueba más fehaciente. Se vino gracioso. Sí, Estás bronceadito y todavía no saliste de vacaciones. No salí de Estuve haciendo un vacaciones. curso de stand-up, parece. Por eso estaba perdido. Bueno, Siempre con cariño. siempre, siempre. Juli, querido, panorama en este mes de enero, proyecciones de este 2000, porque viste que uno dice enero, vacaciones, el común de la gente. Pero ¿qué pasa con la pequeña y mediana empresa? Vemos grandes empresas de Tucumán que están en serias complicaciones, con suspensiones y demás. ¿Cuál es el panorama hoy por hoy en el arranque de este año? Bueno, me parece que, viste que está instalado, dígame si no lo sienten muy a menudo, Sí. está instalado de manera explícita, ¿no? Ujú. Desde el gobierno, que bajar los precios es la solución, lógicamente, a esta crisis que tenemos. Ujú. Y esto obviamente se hicieron eco los programas informativos, aquellos formadores de opinión, y eso finalmente quedó en la sociedad instalado una opinión de que los precios son caros con relación al mundo. Ujú. ¿Sí o no? Sí, es la idea, y es lo que se suele decir, y está el concepto ese de, bueno, si no vendés, baja el precio, así vendes más. Y si no, tenés que fundirte. Pero de manera explícita esto. Ujú. Entonces, Porque, perdón, Juli, porque también estamos ante una situación que el consumo no repunta, salvo momentos especiales, fechas particulares. bueno, acá la pregunta es si finalmente, ¿cuál es la situación? Si bajar los precios, en realidad, eso no es la solución al problema. Ujú. Y me parece que para responder eso, primero tenemos que ver cómo viene la película hasta acá. Ujú. A mitad de película. A mitad de película lo que vemos es que habrán visto muchos descuentos, promociones, publicidades, Sí, sí, sí. pero aún así, los dos datos que me parece que lo grafican claramente es la pérdida del empleo registrado, que estamos Ujú. hablando de 200.000 en el sector privado. 200.000 puestos de trabajo se han perdido. Eso creo que da, nada, un número de 250 por día más o menos, desde Un esta montón, gestión, sí. un montón. Y otro dato, lógicamente, es las empresas, Ujú. que las unidades productivas, que son unas cercanas a 20.000. Eso es entre empresa y pymes. Ujú. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que todas las empresas que cerraron, no cerraron teniendo un margen de ganancia. ¿Sí o no? No, No, y por supuesto. si no, no cerrarían, digamos, lo Claro. que nos dije es la lógica, digamos. Y si vos tendrías la posibilidad de bajar los precios para seguir compitiendo, nadie quisiera cerrar una empresa. Ujú. Entonces, claramente la pregunta acá, si entonces los argentinos, el empresariado es ineficiente, no Ujú. quieren competir con las importaciones, ¿cuál es la situación? Vemos, perdón, un poquito el sonido, me dice que está saliendo un poquito lejos, Juli, te acercamos un poquito al micrófono. Ahí está. Ahí está. Y bueno, en esta situación compleja decimos, más allá de las promociones, más allá de todo, el consumo no repunta. Entonces, si bajás el precio, Bueno, acá, ¿qué Sí. pasa? Esta idea instalada parte para mí de un error conceptual o por lo menos incompleto. Nosotros estamos hablando de bienes y servicios que compiten con importaciones. Sí. Hemos quedado caros, no por una decisión del empresariado, hemos quedado caros porque en este tiempo, lo que es 2024 y 2025, la inflación en dólares ha sido por encima del 50%. Ujú. Es decir, Sí. tus precios medidos en dólares son un 50% más caros. Cuando la inflación en el mundo, ¿cuánto será? 2-3%. Claro. Entonces hemos quedado muy desfasados. Ahora, que yo sepa, los empresarios, perdón, no manejan el tipo de cambio. no, Mm. por supuesto. Por lo cual, el problema, y acá sí es cierto que el problema Bueno,
Milei te dice que lo maneja el mercado, y el mercado Claro. es una suerte de entidad ahí que nadie sabe bien quién es. Yo también creo que lo maneja con su política el gobierno, pero bueno, ellos dicen, bueno, si compran muchos dólares, el dólar sube. No. Y si no, eso dice el gobierno, Bueno, ¿no? O claro. al revés, o si no se compra, Y se eso baja. es incompleto. ¿Por Claro. qué? Porque sería fantástico que la apreciación del peso Ujú. hubiese existido por un ingreso genuino de dólares. Pero resulta ser que eso no pasó. ¿Cómo lo sabes? Simplemente, primero porque hemos tomado deuda nominada en dólares de manera recurrente cada 3, 4 meses. O sea, no se da abasto, no estamos... De quien voté. Pero de manera directa Ujú. no controla el tipo de cambio. Lo cual que nosotros estemos caros no hay una decisión del empresariado. Entonces, el problema no es competir. El problema es que nosotros lo hacemos caros con relación al mundo sin una decisión. Lo que sí podría manejar el empresariado son los gastos del negocio, Claro. de la empresa. Pero resulta ser que los gastos esos son inflexibles, porque los principales gastos tienen que ver con el Estado, Ujú. el costo fiscal, Claro, los impuestos, todo. y ustedes, que yo sepa, nadie bajó el precio, es decir, las alícuotas siguen siendo iguales Claro. en todos los impuestos, salvo cuestiones puntuales. Después tiene que ver los gastos financieros con Ujú. los bancos. ¿Los bancos aumentan el spread o bajan el spread en este? ¿Qué en es este? eso? De hecho, el banco, ¿qué significaría que vos bajes los precios? Que el banco gane menos por el spread. Quiere decir, entre la tasa que cobra, la tasa que paga por los plazos fijos y la tasa que Ajá. cobra a las empresas Claro. por usarlo. Eso cada vez más grande, que de hecho hay una distorsión ahí enorme. Eso sería por otro lado. Después los gastos del personal, Ujú. que bueno, podrías decirle al personal desde ahora, bueno, voy a bajar mis costos, te pago un 50% menos. Ni hablar tampoco de los que son los dueños de la renta, o sea, los alquileres. Por lo tanto, los gastos son inflexibles. Bueno, y los alquileres se han incrementado considerablemente en estos Claro, últimos sí, sí. Claro. tiempos, ¿eh? Entonces, ante gasto inflexible y nosotros quedando caros, motivados por la inflación en dólares, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es el margen de acción? Y obviamente el margen de acción ahí me parece simplemente que es muy bajo. ¿Qué es lo que sí lo que puede hacer generalmente el empresariado? Primero es tener claro cuál es el precio que te paga el mercado, versus el precio que hace sustentable tu negocio. Ujú. Es decir, al precio que tenés que venderlo. Si eso hay una gran disparidad y vos tenés que bajar los precios para adecuarte a eso, pero el negocio no es sustentable, lo único que estás haciendo es agudizando el problema. Lo único que estás haciendo es estirando el problema. Por eso verás que cada vez más la tendencia es clara, que se cierran cada vez más empresas y pymes. Por un lado tenemos las pymes, que es una situación compleja. Vos nos dijiste el número de trabajadores que podían hacerlo, o sea, la gran cantidad de pymes que le daba trabajo, hay una proporción importante que trabajaban en pymes. Un montón. Y por otro lado, las grandes empresas también que han empezado con políticas de suspensiones, de despidos. Bueno, ese dato que te daba de las 20.000 empresas que cerraron, Sí. el 70% de esas 20.000 son empresas, o sea, de mayor envergadura. Claro. Menor las Estábamos pymes. hablando, por ejemplo, acá Topper, que estaba con complicaciones, Tecotex de Lules también estaban con una serie de complicaciones, Exgrafa, la que está Sí, en Famaillá. Le digo también. Exgrafa, no recuerdo cuál es el Y nombre otras ahora. marcas que, bueno, Sí. en mi caso no me gusta nombrarlas, No, no, pero está bien, está bien. están varias en esa situación. Después todo un ajuste que tiene que ver con muchísimas promociones, descuentos y demás. Incluso productos a costo, ¿no? Como para poder reactivar. El precio a costo básicamente Y es pérdida. perder plata Ujú. y no sería un problema, entre comillas, si vos ¿qué pasaba? Allá en el 2024, 2025, muchos negocios y empresas, finalmente creyendo que la situación iba a mejorar, vos podés decir, che, hago grandes descuentos para subsistir. Ujú. Pero eso como agudiza el problema y del otro lado, ¿cómo se fondea una pérdida? Con deuda. En los bancos, creo que lo hemos hablado en varias Sí. ocasiones, la inclusión financiera que hacen es poco responsable. Mm. ¿Por qué? Porque hoy, miren esta distorsión enorme. La inflación proyectada en 12 meses es el 20%. El plazo fijo te pagan un 30%. Ujú. Pero cuando ellos te cobran, el adelanto en cuenta corriente para una pyme o una empresa es el 100%.
los préstamos que le dan a las pymes y a las empresas está por encima del 50%. Entonces, ¿por qué cobra tanto si la inflación es el 20%? O saben algo que nosotros no sabemos, o no creen que el 20% finalmente en los 12 meses de la inflación se dé. Y fíjate que entonces el banco bajó el precio para poder obtener más ingresos. No, al contrario, lo está subiendo el precio en una economía en recesión. ¿El Estado bajó sus precios para obtener más? No. Entonces, es como un discurso, entre comillas, que no tiene lógica. No tiene lógica porque claramente los datos a mitad de película marcan que vender a costo o con fuertes promociones agudiza el problema. Lo que sí también tienen que tener en cuenta aquel que pone los precios y es dueño de precios, que siempre las decisiones de consumo no son racionales. Es decir, uno no solamente busca precio. Ahora, en el componente irracional o no racional de los consumidores, ahí es donde juega el posicionamiento de la marca, la calidad, etcétera. Esto vale esto. Claro. Este café vale. Vale. Ahí es donde, a mí me gusta una frase que siempre, me parece que siempre los dueños de negocios tienen que tener en cuenta, es que cuando y le pasará también como consumidor, que cuando en realidad te vas por precio, es decir, elegís otro producto porque el precio es menor, finalmente volvés a comprar donde ofrecen calidad. Exacto. Ahora, si te vas por calidad, no volvés por precio, ¿no? Es decir, si vos después que comprabas un producto, finalmente bajaron la calidad para poder competir, bueno, si esa persona deja de comprarte, después por más que vos le pongas un precio bajo, igualmente no vuelve. Entonces, es sumamente importante ese margen de acción que tenemos, que es tener claro cuál es el precio sustentable del modelo de negocio para no agudizar el problema y no mentirte, lógicamente. Nada, me parece que eso sí es clave. Bueno, y ante este panorama, Julián, con respecto a las pymes tucumanas, ¿cómo están enfrentando el desafío de lo que se viene? Decimos, bajar los precios hoy por hoy no es la opción si vos querés mantenerte en esta situación de crisis. Veamos, siempre dije, mira, si vos siempre fíjate qué es lo que hacen los más grandes. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo los más grandes? Incluso los bancos del Estado. ¿Están bajando los precios? No. El ajuste, y esto por eso es muy importante, lo que se baja de abajo, desde arriba, y los formadores de opinión, porque vos pensabas que el ajuste, finalmente, a la menor demanda, iba a ser ajustando el precio para abajo. ¿Qué es lo que está pasando y cómo ajusta la economía? Es por producción. Es decir, bajando la oferta. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que se va a acelerar. Y cuando vos tenés menor producción, te anticipa de una u otra manera qué va a pasar en el futuro. La menor producción significa que la economía es más chica. Si la economía es más chica, difícilmente, dentro de un tiempo, tengamos una situación mejor. ¿Por qué? Estamos hablando de una economía más chica. Y eso se está empezando a agudizar porque además... No es solo recesión, sino que empieza a haber disminución total, empieza a retraerse la economía, digamos. Claro. Y eso también, menos producción es menos trabajadores en la fábrica. Bueno, y eso está pasando ahora, ¿sí? Pasa eso también, ¿no? Pasa eso. Sí. Y la velocidad es mayor, ¿por qué? Porque los primeros tiempos, como cualquiera de nosotros, vos tenés cierto capital. El capital se diluye a raíz de sucesivas pérdidas. Y después, al no tener capital, no lo podés aguantar. No podés aguantar la situación. Lo cual, por eso yo digo, es que ojo con esto. ¿Dónde vemos o da sustento a esto que te estoy diciendo? La inflación, ¿viene en alza o viene en baja? Si el consumo está, vos ves que están cerrando empresas, que se pierden empleados. ¿Por qué la inflación sigue al alza? Porque precisamente lo que están adecuando son los precios que deben acompañar, cuando decimos ajuste de precios es acompañando los niveles de inflación, claro. tampoco por encima.
pero debes acompañar los niveles de inflación que tu negocio sea sustentable. Porque los gastos siguen siendo altos. Los gastos siguen siendo altos. Los servicios, el alquiler, hablando de la persona que tiene su negocio. Y esto es lo que se había anunciado, Julián, en estos días con respecto a las tasas de interés de los bancos. ¿Cuáles son los pros y los contras? Hablando de la gente común y hablando también del que tiene una pequeña y mediana empresa. Los bancos están haciendo lo siguiente, y lo hablo con razón de causa. Sí. Los bancos pasó que subieron completamente las tasas. O sea, subir las tasas, por ejemplo, aquel que tenía un plazo fijo le rinde un poco más, ¿eso significa? Pero estamos... Te consulto en realidad, de conocimiento. Si lo ves del lado del inversor, Sí. es decir, aquel que pone un plazo fijo, Sí. finalmente esa tasa es negativa. ¿Por qué? Porque vos empezabas diciembre y te daban un 2,2% mensual. Sí. ¿Cuánto terminó siendo la inflación? 2,8%. Claro. Terminaste perdiendo. Ahora, de acá para adelante, alguien te podría decir, mira, la inflación proyectada va a ser un 20% y yo te pago un 30% el plazo fijo. Es positiva, en teoría. Cuando Claro. vos transcurrís los 12 meses, eso no pasa. Claro. Eso con relación al inversor. Cuando vos te paras en relación a las empresas y a Sí. las pymes, lo que están haciendo, primero, habiendo cortado el crédito. Cortado el crédito, es decir, Porque antes había, bueno, te mermo esto, pero tenés posibilidad de crédito. Había como, no. era como una No, jugada porque los así. bancos empezaron a hacer lo siguiente. Como se ve que la morosidad se disparó, Sí, cuando la morosidad se dispara, siempre el concepto es, no hay tasa que te garpe el hecho que no te paguen. Entonces los bancos, ¿qué hacen? Limitan completamente el crédito y suben completamente las tasas de interés. En un proceso complejo, es lo que te digo, un adelanto en cuenta corriente para una empresa está en un 100%, pero la inflación es un 20%. Está claro Sí. que el banco lo que hace es poner una tasa que es en función de la inflación y lo que quiere ganar, ejemplo. sí. Ahora, algo pasa porque el sistema financiero en realidad está cobrando tasas muy altas, impagables, y ahí es donde, por lo que explica lo que siempre hemos hablado, que la Argentina no tiene inclusión financiera porque lo que hacen es, incluso en un momento complejo, agudizar el problema. No estoy diciendo que los bancos más vale que no tienen que ganar plata, pero entre el 20% de la inflación proyectada y un 100% que vos me cobrés, estamos hablando para empresas, ni hablar individuos. Claro. ¿Qué pasa en el medio? 80%, el 80%. Algo saben ellos que nosotros no sabemos, Sí. o no Siempre le saben. o no le creen, claro, o siempre lo saben. Siempre O lo no le saben. creen que se mantenga la economía con un 20% de inflación como máximo. Entonces, que la verdad que en la Argentina es probable también que haya de golpe desajustes, ¿no? Eso es un desequilibrio claro de la macroeconomía. Claro. Eso es un desajuste claro de la macroeconomía. Entonces los bancos literalmente, finalmente, no están creyendo en términos reales, más allá de lo que te digan, porque si ellos creen que en realidad la economía va a mejorar, no van a tener morosidad, Claro. y la inflación sería un 20%, no tiene sentido que te cobren un 100%. Ujú. No tendría sentido. Sí tiene sentido en épocas, ¿te acordás en la elección? Que eso pasó, pero había un riesgo importante, entonces se entiende que haya cierto apretón monetario. Sí. Pero ahora, ¿por qué? Ujú. Entonces hay algo real que está clarísimo que no está funcionando y por eso esos niveles de tasas. Claro. Ojo con el inversor, como te digo, cuando vos ves el proyectado podría ser... El común de la gente que tiene su... Vos decís es un 30%. Tengo 1 millón que me sobra. Si y vos lo le pones querés, ahí. si Bueno, vos le sé. querés creer, yo digo fíjate lo que hacen los bancos. Sí. Ujú. Los bancos no lo están creyendo. Claro. Para mí está clarísimo que los bancos no creen. Ahora, vos como inversor, ¿crees que va a ser un 20% y te pagan un 30%? Mm. Bueno, tengo mi duda. Tengo mi duda que eso realmente, porque como te digo, lo que veo es que en los grandes eso no ocurre. Eso no ocurre. Y de hecho los procesos, como te digo, inflacionarios y los procesos de ajuste de producción, algo no está cerrando. Ojalá, y creo que todos tenemos la buena intención de que esto mejore. Ujú. Pero si vos acá en Tucumán, ya no solamente son las empresas, son todos los comercios, digamos, esto se va a agudizar. Así que siempre ten en cuenta que la baja de precios no es... No es la opción. No es... Hay tipos de productos, está claro. Vos tenés 3 tipos de productos.
el producto y servicio que compite con importaciones. Entonces ahí tenés que tener claro que ya estás desfasado. Estás desfasado un 50%, o sea que tendrías que bajar no sé cuánto para competir. Imposible. Claro, que lo que viene de afuera está siendo más barato. Más barato, ahora. sí. Claro. Y es por esto que el dólar se ha ido, Claro. o el peso se... hay Apreció. inflación en dólar, digamos. Eso es lo que pasa. Inflación en dólares. Entonces tenemos hoy con $1.000 en Argentina, compramos mucho menos de lo que comprábamos hace 2 años y mucho menos de lo que compramos en Brasil, por ejemplo, con los mismos $1.000. Y los argentinos aprovechamos eso. Por eso decimos que está Brasil barato y en realidad es que Argentina está cara, digamos. Uno se va a Brasil y viene con un montón de cosas que acá no podría comprar por la misma plata. Bueno, que hay que tener en cuenta. Mira, este ejemplo que pones clave. Cuando vos comparás, vamos a hacer de cuenta que querés ir a Pinamar o a Brasil. Vale lo mismo. Incluso creo que Pinamar es un poco más caro. Es más caro. Ahora bien, Siempre. en términos racionables, Sí. vos deberías ir a Brasil. Mm. Tiene mejores playas, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Pero hay mucha gente que le gusta Pinamar. Sí. Y ahí es donde yo digo que el precio no necesariamente es racional, ¿no? Y por eso la gente, los hoteles, cuando vos vas acá en Pinamar, hacen el ajuste de precios que tienen que hacer. Porque no podemos competir, porque nosotros hemos quedado, no es que nosotros hemos quedado caro porque nosotros somos ineficientes, hemos quedado caro por la inflación en dólares, que no la mencionan y que es el quid de la cuestión. Así que por eso me parece que el ajuste de precios generalmente agudiza el problema. Mi querido Julián Bernat, muchas gracias. No, Antes de la despedida, vos nos decías en varios encuentros el año pasado, estamos, ¿cómo que decía Julián? Estamos peor que ayer, pero mejor que mañana. Bueno, ¿se dio o no se dio? La pregunta. Y bueno, ¿dónde nos ubicamos ahora? ¿Cuál es el panorama? Nada, hoy vamos a estar mejor que mañana, así que aprovechen. Así que aprovechen. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Si no estamos en un proceso, en ese primer proceso donde vos vendías parte del stock a precio de costos para poder sobrevivir, ese era un proceso. Hoy en el proceso está en no mentirte. Es decir, vender al precio que es sustentable. Si llegase a fundirte porque vos vendías a ese precio, no es por el precio. Es por la situación, pero es preferible, y ahí viene un punto claro que yo lo trato con algunos clientes, es cuando cerrás. Porque en la medida que vos agudizás el problema y tenés más pérdida, después terminás igualmente cerrando, pero con un nivel de deuda mucho mayor. Claro, la deuda. Entonces, ¿cuándo te retiras del asunto? Y hay muchos, y lo verán en redes sociales y todo lo demás, hay muchos que ya han decidido porque dicen, no, pará, estoy acumulando una deuda que finalmente después le tengo que pagar. Llámese al fisco, llámese a los empleados, es deuda que tengo que pagar. Entonces es un problemita. Así que hoy no estamos en esto de, salvo que vos decidas y creas que esto va a mejorar tanto, que vale la pena descapitalizarte ahora para mantener el negocio. Yo soy de los que no. Me parece que el ajuste tiene y viene por oferta, no por precio. Vamos entonces el día a día. Gracias, Julián. Claro, hoy hay que pasarla bien. Vamos por el día a día. Julián Bernat, nuestro asesor financiero, nos encantó tenerte. Gracias, y te vamos a tener un poquito más antes de las vacaciones. Antes de las vacaciones. Dale, te esperamos entonces. Pasan 9 minutos de las 10, pausa, ya venimos. Seguimos en nuestras redes sociales, @latucumanafm.